Cuando pensamos en Leonardo da Vinci, ¿qué se nos viene a la mente? La Mona Lisa, claro, La Última Cena, obras maestras que todos conocemos. Pero, ¿y si les digo que detrás del pintor legendario se esconde una mente mucho más compleja? ¿Y si su historia, la del gran genio, estuviera en realidad llena de supuestos fracasos y secretos? Vamos a intentar descifrar al hombre que se esconde detrás del mito. Suena fuerte, ¿no? Casi como una herejía. ¿Cómo se nos ocurre pensar que el hombre que prácticamente definió el Renacimiento pudo haber sido un fracasado? Sin embargo, cuando uno mira su vida de cerca, empieza a ver un patrón, un poco raro, bastante desconcertante. Y ojo, que no es una opinión de ahora. Esta cita de su propia época lo deja clarísimo. Leonardo iba por la vida dejando un rastro de obras de arte sin terminar. Imagínense a sus clientes, desesperados. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Era pereza? ¿Se distraía con facilidad? La respuesta es mucho, mucho más fascinante y nos da la clave de su genialidad. Y por si fuera poco, tenemos el otro gran misterio. Miles y miles de páginas con notas, con inventos, con observaciones anatómicas, y todo escrito así, en espejo. La teoría más fácil es que quería ocultar sus ideas para que no se las robaran. Pero, ¿era solo por eso? ¿O había algo más profundo detrás de este código? A ver, arranquemos con el primer misterio. Todas esas obras que dejó a medias. Porque lejos de ser un defecto, esta, digamos, debilidad es la primera gran pista para meternos en su cabeza y entender cómo funcionaba. Y acá está la clave de todo. A Leonardo no le importaba tanto el cuadro terminado como el proceso para llegar a él. Cada pintura era como un experimento, un desafío científico. Una vez que descifraba cómo pintar la luz de una forma nueva, o cómo funcionaba la anatomía para un gesto o una nueva perspectiva, bueno, para él el problema ya estaba resuelto. Lo de aplicar la pintura era casi secundario. Pensemos en una obra como La Adoración de los Magos. La abandonó. ¿Por qué? Porque su mente ya estaba en otro lado, resolviendo el siguiente rompecabezas. El lienzo no era el fin, era su laboratorio. Y el arte era su método de investigación. Y esto nos conecta directamente con el verdadero Leonardo. Si la pintura era su laboratorio, ¿cuál era su verdadera pasión? Bueno, para encontrar la respuesta solo hay que abrir sus famosos cuadernos. Fíjense en el detalle, en la precisión de estos dibujos. Esto va mucho más allá de un artista que quiere pintar bien el cuerpo humano. No. Esto es un científico casi obsesionado por entender cómo funciona esta máquina perfecta, que es el cuerpo. Cada músculo, cada hueso, cada tendón, todo está documentado con un rigor que nadie había tenido antes. Y pensemos que hacía esto en una época donde la disección no solo era un tabú, era peligrosísima. Pero a él no le importaba. Con sus dibujos corrigió errores médicos que venían arrastrándose por siglos desde la antigua Grecia. O sea, no solo miraba, sino que investigaba y superaba todo el conocimiento de su tiempo. Pero esperen, que esta obsesión con el detalle no se quedaba solo en la anatomía humana. ¡Para nada! Los expertos de hoy pueden identificar cada plantita que aparece en sus cuadros. ¡Cada una! Si Leonardo pintaba una flor, era esa flor en particular, con cada detalle botánico perfecto. Para él, el arte tenía que ser un espejo fiel de la verdad científica de la naturaleza. Bueno, ahora sí, vamos al segundo gran misterio, su famosa escritura en espejo. Y esto no era un simple capricho, Era toda una declaración de principios. Claro, la primera idea que se nos viene a la cabeza es que lo hacía para proteger sus inventos, ¿no? Para que no se los robaran. Y sí, algo de eso hay, pero el motivo de fondo es mucho más interesante y nos muestra su lado más rebelde. A ver, ¿por qué alguien escribiría al revés? Hay varias capas aquí. Por un lado, algo súper práctico. Él era zurdo y al escribir de derecha a izquierda, pues no se manchaba la mano con la tinta. Simple. Pero lo más importante era una cuestión casi filosófica. Era su forma de decir, yo no juego con las reglas de los académicos tradicionales. Imagínense, él mismo se llamaba así, Homo sans lettere, hombre sin letras. Es que no dominaba el latín, que era el idioma de la gente culta, de las universidades de su tiempo. Se sentía, y era, un outsider, un tipo que aprendió todo por su cuenta, y que desconfiaba del conocimiento que venía solo de los libros viejos. ¡Exacto! Su escritura al revés era el símbolo perfecto de eso. Su fuente de verdad no era lo que decían los demás, sino, como él mismo repetía, la experiencia.
lo que veía con sus propios ojos. Crear su propio estilo de escritura era crear su propio sistema de conocimiento. Ok, entonces, si juntamos las dos piezas del rompecabezas, el genio que no terminaba sus obras y el rebelde que escribía al revés, ¿qué nos queda? Nos queda la imagen de un hombre que estaba, literalmente, adelantado a su tiempo. Así que olvidémonos de esa idea del artista un poco vago y del inventor paranoico. La realidad es mucho más increíble. Por un lado, no era un artista que no terminaba las cosas, era un científico que usaba el arte como su laboratorio personal. Y por otro lado, no era un hombre reservado que escondía sus ideas, sino un innovador total, que como no encajaba en el sistema, se inventó uno nuevo para él. Hay una frase que lo describe a la perfección. Fue un hombre que se despertó mientras los demás aún seguían dormidos. Vivió en pleno renacimiento, sí, pero su cerebro funcionaba en modo futuro. Estaba conectando cosas que nadie más conectaba, haciendo preguntas que a nadie se le ocurrían. Y si necesitamos una prueba final de todo esto, solo hay que mirar El hombre de Vitruvio. Esto no es un simple dibujo, es la síntesis de toda su vida. Es arte y es ciencia al mismo tiempo. Es un estudio de anatomía, un tratado de matemáticas y una reflexión filosófica sobre nuestro lugar en el cosmos. Es la belleza y la ciencia en una sola imagen. Es Leonardo en estado puro. Y esto nos deja con una última idea. ¿Y si su verdadera obra maestra no es una pintura? ¿Y si su mayor creación fue en realidad una nueva forma de mirar el mundo? La idea, súper radical para su tiempo, de que el arte y la ciencia no son cosas separadas, sino dos idiomas distintos para contar la misma verdad. Un modo de pensar que, bueno, 500 años después, todavía nos sigue desafiando.